preparada precisamente, que ustedes saben que Milei estuvo hace unos días en el Vaticano con el Papa Francisco y antes participó de precisamente el reconocimiento a Mamá Antula, esta mujer que vivió en Santiago del Estero y que fue declarada santa. Bueno, Flavia Manoni, que es senadora provincial, está impulsando un reconocimiento desde la legislatura provincial a Mamá Antula, así es que la hemos contactado para que nos cuente un poquito su idea. Flavia, buen día. Nimsi y Antonio la saludan. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la audiencia? La verdad que feliz primero, digamos, porque es la primer santa argentina, pero más que eso, que tiene que ver con una cuestión más de fe, el reconocimiento que se le hizo desde el Senado tiene que ver a la obra que una mujer hizo en 1750, 1760, ¿sí? Donde en ese momento las mujeres tenían dos roles, o podían ser esposas o podían ser monjas. Digamos, no tenían otra posibilidad, pensemos 3 siglos anteriores a este, ¿no? Sí. Y ella, por supuesto, venía de una familia donde tenía los valores tradicionales muy arraigados. Se fue a trabajar con los jesuitas porque no quería resignarse a ninguno de esos roles establecidos en ese momento histórico. Y en este trayecto, en este camino, ella rescataba mujeres mulatas, afrodescendientes, de pueblos originarios, que en ese momento, pensemos, la trata, eran raptadas por muchos de los españoles, o se las llevaban, las violaban, las traficaban, entre otras tantas obras que hizo en relación a las personas más vulnerables, las personas excluidas. Pensemos la concepción ideológica y la concepción que existía en ese momento, digamos, de determinados sectores como desecho, ¿sí? Una concepción totalmente, que hoy le diríamos darwinista, ¿no? Donde determinadas personas pueden ser un desecho social, que bueno, hoy está muy presente también esa mirada, ¿no? En algunas cuestiones, digamos, las personas en determinados sectores sociales son un desecho, no sirven, vagos, digo, sí, esa concepción. En ese contexto, ella caminó 10.000 kilómetros rescatando chicas, rescatando mujeres, y se las devolvía a su familia, por supuesto, y esto implicaba en ese contexto histórico que ella se llamaba María Antonia, que en quechua es Antula, entonces le empezaron a decir Mamá Antula, y en realidad, como digo, más allá de los milagros que ha comprobado el Vaticano, lo que resaltamos desde el Senado es precisamente su obra, y pensamos en un contexto actual donde recién acabo de escuchar más temprano en el noticiero que un hombre mató a su madre y a su hermana, digamos, en un contexto donde los femicidios siguen a la orden del día, donde la verdad que no tenemos, por ejemplo, en el Código Penal hoy la figura de la instigación al suicidio feminicida, digo, donde tenemos muchísimas deudas todavía. Entonces, pensemos en 1750, esa obra, entonces esa obra la tenemos que poner en valor, porque si no, la verdad de que esta mirada un poco patriarcal con respecto a nuestra historia hace que parece que no hubiéramos tenido mujeres que hubieran hecho un aporte grande a esta patria. Eso te iba a decir, Flavia, que en este caso Mamá Antula lo que tiene sale como del rol y de los estereotipos de las santas que solemos escuchar quienes han tenido algún lazo con la Iglesia Católica. Exactamente. Está como esa rebeldía, más allá de que se hizo monja. Quizás a lo mejor si hubiese tenido una tercera opción tampoco sería monja. Claro. Pero digo, esa rebeldía para esa fecha de irse de la casa, de decir yo no quiero esto para mí, de buscar, vuelvo sobre lo mismo, dentro de la religión y dentro de la misma religión, eso de misionar, de ir más allá, de caminar el territorio para poder
hoy decir que tenemos una santa, pero en ese momento era una rebeldía absoluta, incluso creo que para la misma iglesia. Una rebeldía absoluta para la iglesia, y fue muy muy criticada y cuestionada en ese contexto también, ¿no? Porque bueno, digamos, las cuestiones políticas, porque esto era una decisión política también, estaba específicamente en manos de varones, de hombres. Entonces, en ese, digamos, ella con esto también llevó una visión ideológica y política en ese contexto histórico. Entonces, la verdad es que yo resalto, me parece de que resalto esa rebeldía, resalto estar adelantada a una época, resalto lo que nos dejó y lo que le dejó a muchas y miles de familias en su trayecto, y lo que nos dejó hoy, ¿sí? Lo que nos deja para el análisis actual, de decir, miércoles, qué poco hemos hecho, ¿no? Ahora, ¿y por qué crees que el Papa, digamos, que tiene la última palabra, toma la decisión de reconocerla de esta manera? ¿Es porque trabajó con los jesuitas y el Papa es jesuita, porque realmente se reconoce todo el trabajo que hizo y se reconocen los milagros? Sí, hubo un estudio que viene ya desde el 2016, tratando de certificar los milagros que ella, digamos, en este contexto que ella viabilizó, ¿no? Entonces, bueno, al reconocer esos milagros es que se operativiza todo esto de la canonización de Mamá Antula, y más allá de las obras que ella hizo en su trayecto, digamos, como en su momento, por ejemplo, Teresa de Calcuta, digo, que más allá de la obra social y la obra que dejó en un momento histórico, sino tiene que ver también con que se certificaron milagros que ella entre comillas, viabilizó ante Dios, ¿no? Bien. Flavia, te cambio un segundito de tema. Sabemos que, bueno, comenzaron las clases, en la jornada de hoy empieza el periodo de intensificación, vos sos docente, más allá del rol que estás cumpliendo en la legislatura, y hace unos días te vimos muy áspera en relación a lo que ha sucedido con los trabajadores de la educación acá en Mendoza y la figura de Alfredo Cornejo nuevamente como gobernador. ¿Cómo ves el rol docente hoy en nuestra provincia? La verdad es que si hay un profesional que ha sido realmente disminuido a la mínima expresión en todos los sentidos, es el docente. No estoy hablando de los profesionales también de la salud y de la policía, etcétera, sino yo en este caso me voy a detener en el tema docente. Primero, los sueldos docentes, la verdad, que son uno de los más bajos del país, en contextos donde hoy se tiene que subir específicamente el sueldo docente a los niveles por lo menos que tienen otras provincias, ¿sí? Y específicamente, si vamos a una comparación entre los las distintas provincias y vamos a los distintos impuestos que tenemos en la provincia, el sueldo docente ha quedado por debajo de la línea de la pobreza. Digamos, si lo tomamos en términos de LP, digamos, de línea de pobreza, lo podemos tomar en términos de necesidades básicas insatisfechas y también. Porque, por ejemplo, hoy que están liberados los alquileres en este contexto nacional, una persona, un docente que tiene que alquilar y sostener tal vez un vehículo para poderse trasladar, porque sabemos muy bien que en el último 2 años, se tienen que trasladar a lugares de zona para poderse jubilar con algo de decencia, porque si no son sueldos de hambre. Estamos hablando de sueldos de 250.000 pesos de algunos docentes. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, digo, también hay que pensar en la revisión de la formación docente, sí, en la revisión de los planes de estudios de la formación docente. Me gustaría ver en los planes de estudio de formación docente, digamos, si tenemos perspectiva de género.
si estamos pensando en la perspectiva inclusiva en relación a las personas con discapacidad. Si estamos, por ejemplo, formando, otro ejemplo, hablan y todos hablan de la salud mental y de la salud mental. Bueno, la salud mental de los docentes también es importante, por un lado, y por otro lado tenemos también la salud mental de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes que van al sistema educativo, que por ejemplo en la primaria tenés un solo equipo interdisciplinario para 10 escuelas. Claro. ¿Cómo vamos a detectar? Decimos, ay, el suicidio adolescente, y nos rasgamos las vestiduras con el suicidio adolescente, nos rasgamos las vestiduras con la prevención del consumo problemático, pero en realidad no tenemos ningún instrumento serio en la provincia para trabajar estos temas. Sí. Y dejamos a los docentes, ¿sí?, librados prácticamente a su suerte, sin haberle dado las herramientas para trabajar el consumo problemático, las herramientas para trabajar determinadas situaciones de violencia, ¿sí? La detección de, digamos, el bullying, ciberacoso. Específicamente esas herramientas también se las tenemos que brindar a partir de determinadas capacitaciones que obviamente con los salarios de hambre que tienen los docentes tienen que ser gratuitas. Más allá del rol pedagógico que se le está exigiendo, que supera cualquier límite, porque le estamos pidiendo a un docente que lo hemos formado para que enseñe determinadas cuestiones que tienen que ver con contenidos teóricos, procedimentales y actitudinales, le estamos pidiendo a ese docente que tenga herramientas para tratar todo lo demás. Sí, eso ya es desde hace años, son exigencias que vienen anexadas al rol docente y que mucha culpa también la tenemos los docentes que las aceptamos a lo largo ya de los últimos años. Empezás a aceptar todo el rol, digo, el de enseñanza, el de psicopedagoga, el de mamá, el de amiga. Porque acá también viene la perspectiva de género en esto, porque se nos justamente asumimos estas tareas de cuidado en todos los sentidos, y de hecho hay como una mirada que somos la segunda mamá en las escuelas. Claro. Sí, esto desde entonces, que nosotros íbamos a la escuela. Tenés que ser mamá, tenés que ser psicóloga, tenés que ser... Digo, pero para colmo, aparte de todas esas tareas, sin a veces las herramientas que tenemos que tener para poder abordarlas, no solamente eso, sino, por ejemplo, si un niño, una niña está en situación de que no alcanzó los contenidos mínimos, y obviamente no va a repetir, pero digamos, la culpable también es la docente. Sí. Claro. Sí. Bien, ¿y esto cómo se puede solucionar? Porque como si el sistema fuera solamente la docente, ¿no? Claro, sí, exactamente, más allá de eso. Ahora, las jornadas a veces son realmente totalmente anacrónicas. ¿Qué sé yo? Se puede ver una ley de educación. ¿Cómo podemos encontrarle un punto de partida a la solución? Hubo un intento de reforma de la ley de educación en la provincia, porque la verdad que es muy antigua y todavía tiene vestigios de la ley federal famosa de los 90, y que todavía mucho de la formación docente de la provincia tiene planes de estudio, currículas antiguas que tenemos que ayornar, porque creo también hoy que no podemos tener niños en la primaria que no tengan un idioma, no digo ni siquiera el inglés, no estoy colonizada ni mucho menos, pero por lo menos portugués, digo, un idioma, porque también esto te genera... No es lo mismo aprender idioma en la secundaria que aprender idioma desde la salita de 3. No es lo mismo tener robótica, informática desde la primaria que tenerlo, si es que lo tienen, en la secundaria. Claro. Sí, pero también tenemos que ver la infraestructura de estas escuelas, porque yo estoy pidiendo esto, o estamos pidiendo un sector esto, y la verdad que algunas escuelas se caen a pedazos. Claro. Sí, o no llega la merienda. O el tema de la no llega la merienda. O le pedimos al pibe que sea excelente cuando hace 3 días que no come. Son realidades que por ahí te piden modificar la ley de educación, lo cual es sumamente válido y hay que modificarla. Esto es así. Lo que pasa es que volvemos a los consensos. Siempre es por imposición y nunca es por consenso. Entonces, por imposición no podés modificar una ley de educación si no estás en las aulas. Esto es así. Es así.
en el intento de reforma que se hizo en el 2014, a mí me tocó sistematizar, porque yo era la jefa de investigación superior, entonces me tocó sistematizar todo lo que habían trabajado docentes, padres, estudiantes y graduados de la zona centro-norte. La verdad que me quedé boquiabierta con las propuestas de los docentes, de los padres, de los mismos estudiantes, de las estudiantes, porque tenían mucho más claro que a veces una línea gubernamental, determinados temas que se resuelven a partir del mismo trabajo cotidiano. Pero si el sistema falla, ¿quién tiene la culpa? El docente. Claro. Entonces digo, en este caso hay una mirada totalmente escindida de lo que tiene que ver con el sistema educativo. Digo, cuando hablamos de los sistemas más exitosos educativos en el mundo, que no tiene que ver, porque bueno, si acá entra en el ranking, por ejemplo, escuelas que tienen alumnos o alumnas o estudiantes que tienen determinado nivel adquisitivo y que pagan cuotas de 300, 400 mil pesos por mes, digo, no estamos hablando de eso, estamos hablando en todo el mundo de ranking de sistemas educativos. Los sistemas educativos que tienen mejores resultados son los que los docentes tienen mejores salarios. Bien, Flavia, muchísimas gracias por esta charla, muy interesante. No, muchísimas gracias. La verdad que un placer haber compartido con ustedes estas reflexiones y creo de que una puntita del iceberg es precisamente que tomemos conciencia de lo que se vive en el aula, de lo que viven docentes, niñas, niños y adolescentes en las aulas, en escuelas que se caen a pedazos, en escuelas que realmente no tienen las condiciones edilicias para poder quedarnos y sostenernos en un proceso de enseñanza-aprendizaje real, sostenido y significativo. Entonces, creo que tenemos que dar una vuelta de rosca y todos, declaman, ay, la educación, que la educación. Todo bien con la educación como centro, pero cuando vos hablas de educación como centro, tenemos que ver también cuánto presupuesto se le asigna a eso, porque yo también puedo decir, ay, sos el amor de mi vida, pero te veo una vez al año, digo, las acciones tienen que también ir acompañadas de las declamaciones. Más lo dije hoy precisamente por el Día de los Enamorados, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Traté de hacer la comparación para ponerle un poquito de sal y pimienta. Bien. Flavia, un abrazo grande. Gracias, Bueno, gracias a ustedes, un placer. Igualmente, adiós. Flavia Manoni, senadora provincial por la Unión Mendocina, quien, primeramente hablamos del reconocimiento a Mamantula en la legislatura y después terminamos hablando del tema educativo, que es muy importante y sobre todo en estos días que hay mucho debate. 9:31, rápidamente la pausa y ya seguimos.